De entre todas las leyendas de Escocia, seguramente la leyenda del monstruo del lago Ness sea la más conocida. Y es que ya son muchos los que se han acercado hasta el Loch Ness con la intención de avistar a Nessie entre sus oscuras aguas. Admítelo. A ti también te gustaría poder verlo surgir de entre las aguas de este profundo lago en Inverness con su cuello alargado y sus grandes dimensiones. La verdad es que no sabemos si en tu viaje por Escocia vas a encontrarte con esta legendaria criatura marina, pero lo que sí sabemos es que su historia y su entorno no te dejarán para nada indiferente. ¿Quieres saberlo todo sobre la leyenda del monstruo del lago Ness? Te contamos en profundidad la historia de Nessie. Esta es la gran incógnita que aún se mantiene en nuestros días. Hay quienes se definen como firmes defensores de su existencia y quienes se empeñan en encontrar explicaciones a los múltiples avistamientos que tuvieron lugar a lo largo de los siglos. Como, por ejemplo, que eso que la gente dice ser Nessie son en realidad troncos, pájaros, peces y hasta olas. Fíjate si hay controversia, que hasta existen escépticos que se atreven a afirmar que la leyenda de esta misteriosa criatura solo se mantiene para atraer turismo y favorecer el folclore local. Exista o no, el monstruo del lago Ness lleva siglos despertando curiosidad y ya son muchos los que se han lanzado a intentar comprobar su existencia. Algunos lo hacen simplemente sentándose a observar el lago, esperando que de un momento a otro Nessie decida hacer su aparición. Otros han ido más allá, como los casos que te detallamos a continuación. La operación de Epscan se llevó a cabo en 1987 y el objetivo era buscar en el lago algo grande que se mueva. Duró 3 días y se movieron 2 docenas de lanchas provistas de sonar por todo el lago Ness para, finalmente, no encontrar ni rastro de Nessie. El intento de la BBC, en el año 2003, la BBC hizo que 600 de sonar recorrieran el lago con una precisión óptima, intentando evitar que la criatura pudiera esconderse detrás de cualquier roca. En este caso, tampoco encontraron nada extraordinario más allá de una boya enganchada a unos cuantos metros bajo la superficie. El análisis de las aguas del lago Ness, recientemente, en el 2018, un equipo de científicos liderados por Neil Gammell anunciaba que iban a estudiar las aguas del Loch Ness con el fin de estudiar las especies que viven allí y comprobar la existencia del monstruo legendario. ¿Lo encontrarán? La época de mayor auge de los avistamientos de Nessie fueron los años 30, aunque existen diversos documentos mucho más antiguos que parecen hacer alusión a esta legendaria criatura. Basándose en ellos, se puede ubicar el primer avistamiento del monstruo del lago Ness en el siglo VI, en época de Saint Columba. Según se cuenta en Vida de San Columba, cuando el santo paseaba por el lago, vio cómo enterraban a un hombre que murió al ser mordido por un monstruo que estaba en el lago. Paseando él por aquellos lares, la criatura se lanzó a atacar a otro hombre que estaba nadando en el lago. El santo hizo la señal de la cruz, le regañó y le ordenó dar media vuelta. El monstruo obedeció en el momento como si tirasen de él con cuerdas. A lo largo de la historia, le han dado muchas formas a Nessie, siendo la más típica la clásica imagen del plesiosauro. Hubo quien lo definía como un kelpie, una criatura mitológica con forma de caballo. En 1868, se anunciaba en el periódico Inverness Courier que se había visto un pez de extraña morfología y grandes dimensiones en el lago Ness. En 1930, otro periódico, el Northern Chronicle, anunciaba el avistamiento de una singular y enorme criatura en el lago, al que le siguió el testimonio de K. MacDonald, en 1932, quien afirmaba haber visto un cocodrilo fuera de lo común en el Loch Ness. En 1933, el Inverness Courier se refería a la criatura por primera vez como un monstruo, al anunciar que una pareja lo había visto. Al año siguiente, Arthur Grant afirmaba haberse cruzado con el monstruo en la carretera. Fue aquí cuando empezó a asociarse su imagen con la de un plesiosauro.
Pero 1934 no fue un año clave para Nessie solo por empezar a ser vinculado con un plesiosauro. En ese mismo año se publicaba en el Daily Mail la supuesta primera fotografía de Nessie. En aquel entonces, su autoría se adjudicó al cirujano R.K. Wilson y se expandió por todo el mundo como la prueba concluyente de la existencia del monstruo del lago Ness. 6 décadas más tarde se desenmascaraba su falsedad. La foto había sido un montaje de Marmaduke Waterall, que, al parecer, buscaba vengarse de una broma que le habían hecho en el Daily Mail. El peculiar ser que aparece en la foto que ha dado la vuelta al mundo no es más que un submarino de juguete con una figura de arcilla pegada encima. Pero, entonces, ¿por qué le pidió al cirujano que publicara la foto y no lo hizo él directamente? Claramente para conseguir mayor credibilidad. Pero la cosa no se quedó ahí. En 1972, una foto subacuática de un grupo de buscadores liderado por Robert Rance pretendía dejar claro que Nessie existía. Para su expedición usaron un radar y llegaron con su cámara subacuática con luz de alta potencia hasta la oscuridad de las profundas aguas del lago. Una de las múltiples fotografías que sacaron, en las que se apreciaba una figura parecida a un plesiosauro, dejaba ver lo que parecía una aleta romboidal, una prueba irrefutable de la existencia del legendario monstruo. La noticia gozó de tal credibilidad que, 3 años más tarde, el naturalista Sir Peter Scott le puso su propio nombre científico a Nessie, Naceroros rhambopteryx, y lo incluyó en el registro británico de fauna protegida. Si te estabas emocionando con que entonces está claro que es real, déjanos decirte que, si cambias el orden de las palabras, la frase dice Monster Hoax by Sir Peter Ras, lo que viene siendo algo como, monstruo de broma hecho por Sir Peter Ras. Pero, ¿y las fotos? En aquella época ya se llevaba la modificación y el retoque de fotografías y esto fue una prueba más de lo que podía hacerse con un ordenador. Hasta el año 2014, parecía no haber rastro de más avistamientos de Nessie. Hasta que Andrew Dixon, con la ayuda del Apple Maps, consiguió descubrir al monstruo más legendario de la historia. En un primer vistazo al lago Ness, no veía nada raro, pero al hacer zoom se encontró con una extraña silueta que parecía corresponderse con la figura de la famosa criatura. Finalmente, se descubrió que pertenecía a la estela de un barco en movimiento, concretamente la del Jacobite Spirit. 2 años más tarde, volvía a armarse revuelo alrededor de esta leyenda, al encontrarse en el fondo del lago lo que parecía ser Nessie. Y Nessie era, pero el enorme modelo que habían usado en la película La vida privada de Sherlock Holmes, que se había hundido durante el rodaje. Aunque, de momento, no existan pruebas concluyentes de la existencia de Nessie, tampoco se descarta que alguna criatura marina haya existido en sus profundas aguas. De hecho, hay varias hipótesis sobre qué tipo de animal podemos encontrar en las profundas aguas del lago Ness. Seguramente la primera imagen que te venga a la mente al pensar en Nessie sea precisamente esta, la de un plesiosauro prehistórico con un cuello muy largo, una cabeza diminuta, un cuerpo de grandes dimensiones y 4 aletas. Esta es la descripción que se hace de él en gran parte de los avistamientos, pero la verdad es que no es fácil encajarla con la realidad. Al parecer, este tipo de animales salían a la superficie para respirar, por lo que, de existir, dejaría verse con más frecuencia. Además, para que aún existiera un Nessie en las aguas del lago Ness, se necesitaría una colonia de ellos y teniendo en cuenta que las dimensiones del lago escocés no son suficientes para darle alimento a toda una colonia y que éste estuvo totalmente congelado en el Burn, la cosa no pinta fácil. Sin embargo, los defensores de su existencia recalcan la salida del lago Ness al mar, lo que le permitiría al animal ir y venir cuando quisiera. Algunos de los avistamientos describían otro tipo de animales, como era Kelpie. Otras formas coinciden con la descripción de un elefante. Hay quienes hablaban de un pez enorme que bien podría corresponderse con un esturión gigante o incluso un tiburón boreal.
También afirman que todo se trata de una pareidolia, un fenómeno psicológico por el que la mente responde a un estímulo visual o auditivo percibiendo algo que realmente no está ahí.